Roadhouse, o también conocida como El Duro, su versión original es una obra de arte, sin embargo su remake es una película de pelea sin ningún sentido. Pero hablando generalmente, ambas películas son muy buenas. La versión original de Roadhouse o El Duro fue creada en el año 1989, donde el personaje principal de la película original era James Dalton, que fue interpretado por el famoso actor de cine de la década de los 80s y también de inicios de los 90s, Patrick Swayze. Esta versión original tenía una duración de 1 hora y 54 minutos, perteneciente al género de acción, suspenso y también de artes marciales. Mientras que por el otro lado, la versión remake de este año 2024, el personaje principal tiene un nombre muy similar al de la película original, Elwood Dalton, quien fue interpretado por el actor de cine conocido de estas épocas, Jake Gyllenhaal. Esta nueva versión de Roadhouse tiene una duración de 1 hora y 54 minutos, es perteneciente al género de acción y suspenso, al igual que la película original del 89. Y aunque las dos versiones en general tratan del mismo contexto de un guarda de seguridad que protege un bar, las historias son muy diferentes y también el entorno, la época, los soundtracks, los personajes, todo cambia bastante en ambas versiones. Y comparando la interpretación del personaje principal, me parece mucho más llamativa la interpretación original de Dalton, porque es un personaje muy tranquilo, pacífico, pero a la vez está atento a todas las circunstancias que pueden ocurrir en un momento dado en un bar. Incluso vemos algunas escenas donde el personaje principal hace tai chi al lado de una granja. Esta interpretación original es muy interesante porque el personaje, aparte de ser una persona pacífica y que está atento a todas las circunstancias, también es un personaje que establece un orden en el lugar, no solo con los clientes sino también con los empleados. Vigila el comportamiento de cada quien para mirar quién está afectando el lugar y hacer que el lugar sea mejor. Aparte que los consejos que brinda de seguridad son mucho más reales que la versión remake. Porque en la versión remake este nuevo Dalton, en vez de dar consejos de seguridad que son fiables, lo único que aconseja es dar un paso atrás y dar un golpe para esquivar un ataque de cuchillo. Muy diferente al Dalton original, quien aconsejaba evitar cada clase de conflictos, incluso si los clientes los insultaban de manera personal, no tomárselo personal y simplemente ser amigables cada momento hasta llegar a las últimas circunstancias, dejar siempre las defensas y las técnicas de defensa de seguridad para las últimas instancias. Muy diferente a la versión remake, donde simplemente él no da esta clase de consejos y solamente dice no, esquiva el cuchillo y da un golpe. Hay una escena muy interesante en la versión original cuando Dalton va al hospital y la enfermera le pregunta que cuántas peleas ha ganado, que si ha ganado alguna pelea, creo que la pregunta en específico, y Dalton le responde, las peleas no las gana nadie. Es una frase brutal porque es algo real, ninguna pelea la gana ninguna persona porque todos salen heridos, todos están perjudicando su salud. Muy diferente a la versión remake, donde este personaje de Dalton en esta versión, en vez de dar estos consejos profundos, en vez de tener frases así interesantes, increíbles, no da una frase como tal. Hay una escena donde simplemente él dice que cuando lo enojan no se puede controlar y ya, o sea, no muestra mensajes de autocontrol. Aparte tampoco muestra ningún sentimiento, cuando mata a una persona no muestra algún arrepentimiento, no muestra ninguna emoción, ni siquiera alguna reacción a lo que acaba de hacer. Y por el otro lado, la interpretación de Patrick Swayze en la versión original muestra mucho más sentimientos, muestra una mejor actuación, porque se ven las reacciones de una persona tranquila, atenta, pacífica al inicio de la película, pero luego vemos a una persona que la sacaron de sus casillas, que le mataron a su mejor amigo y que va a cobrar venganza, que se convierte en un monstruo, en un animal que no se puede detener y que comete muchos errores, pero cuando los comete muestra un gran arrepentimiento por lo que hizo. Se ven las facciones, se ven el sentimiento, se ven la interpretación de Patrick Swayze, muy diferente a la de Jake Gyllenhaal, que no muestra sentimiento alguno, no se le ve ninguna facción, no se le ve ninguna emoción. Sin embargo, considero que en la versión remake el personaje que sí me gustó fue el de Conor McGregor, porque realmente es muy auténtico, es como es él en la UFC, lo que veíamos antes de cada pelea. El personaje que él era y se vendía así en la UFC es idéntico acá en la película. Vemos cómo es así extravagante y se luce en la película. Realmente, si no hubiera estado el personaje de Conor McGregor, la película hubiera sido aburrida.
Algo que también me gustó son los efectos especiales que tienen las escenas de acción y las peleas, se ven mucho más reales, aunque sé que a muchos no les va a gustar porque hay veces que los golpes se ven como lentos y al final como que conectan rápido, pero obviamente esto está hecho con efectos especiales. Y es por ese motivo que los golpes pueden lucir un poco extraños, pero pues es interesante que usen efectos especiales ahora en las escenas de acción y en las peleas. Algo que también me gustó de esta película es la preparación física que tuvo el actor Jake Gyllenhaal en la interpretación de este nuevo Dalton. Realmente se ve la preparación física que tuvo para el personaje, las escenas donde está en la UFC, se ve cómo está trabajado su cuerpo, al igual que en las escenas donde aparece peleando y de acción también. Algo que me gustó de la versión original y no me gustó tanto de la remake es el personaje de Brad Wesley. Realmente ese personaje sí se siente que es un villano, se siente que ese viejo en cualquier momento puede acabar con el pueblo, que es un viejo loco que puede acabar con todos en un momento. Algo que realmente no me gustó de la versión remake es el villano principal, Ben Bratt, porque realmente no se siente como un villano, como un antagónico que pueda causar un gran daño en la película. Realmente se siente como una persona que es fácil de acabar, que no es un villano quien compita con el personaje principal de Dalton. Sin embargo, el personaje de Conor McGregor hubiera sido perfectamente el villano principal. Creo que él ocupa ese hueco que dejó el villano principal de la película. Realmente él sí se ve como un villano, una persona que inspira miedo. Sí se siente que en cualquier momento puede acabar con todo el lugar, con todo el bar y con todo el pueblo. Él sí se siente que tiene como el poder para acabar con todos los personajes y el entorno que tiene la película. Un punto positivo para ambas versiones son las bandas sonoras. Realmente son muy buenas en ambas películas. También las escenas de acción y de peleas son muy buenas en la versión original. Aunque si hubieran incluido mucho más en la película Benny de Jet Urquíez, hubiera sido mucho más impactante las escenas de acción y de peleas. Considero que esto es un dato muy interesante de la película, que hayan incluido a Benny de Jet Urquíez. Aunque no haya participado mucho en el filme, también fue el preparador de Patrick Swayze para el personaje principal de Dalton. Y hay una anécdota bastante interesante de la versión original con Patrick Swayze y Benny de Jet Urquíez. Benny cuenta que al entrenar a Patrick, él no coordinaba muy bien las técnicas de pelea. Y por este motivo Benny optó por una enseñanza diferente. Para enseñarle las técnicas de peleas de combate a Patrick Swayze, le puso música en la preparación para que él pudiera coordinar mucho más fácilmente los movimientos. Esto se debe porque Patrick Swayze, este actor, anteriormente había hecho una película relacionada con el baile. Por eso fue mucho más fácil que él entendiera y coordinara los movimientos de peleas al escuchar la música. Y en palabras del propio Benny de Jet Urquíez, él dijo que lo preparó tan bien a Patrick Swayze para el personaje de Dalton que estaba seguro que si participaba contra algún kickboxer profesional tenía bastantes oportunidades para ganarle a un peleador profesional de kickboxing. Esto en palabras del propio Benny, quien fue un campeón de kickboxing en las décadas de los 80s y también inicios de los 90s. Benny de Jet Urquíez es una leyenda en el mundo del kickboxing, tal vez uno de los mejores kickboxers de todos los tiempos. Aparte de ser un famoso artista marcial, coreógrafo de cine, ha participado también con películas con Jean-Claude Van Damme y con Jackie Chan. Y es por este motivo que yo considero que si hubieran incluido mucho más a Benny de Jet Urquíez en esta versión original, hubiera sido muy interesante, muy impactante. Hubiera sido como el Conor McGregor de la década de los 80s, hubiera sido como lo que hicieron con Conor en esta versión remake, un personaje muy destacable en la película. Y tal vez incluso más destacable que la versión de Conor McGregor. ¿Por qué? Porque Benny de Jet Urquíez había hecho películas anteriormente con Jackie Chan y había participado como uno de los villanos principales en dos películas que hizo Jackie Chan en la década de los 80. Y en esas dos películas que aparece Benny de Jet Urquíez, realmente su personaje como villano destaca bastante. Algo que no me gustó de la versión remake es que la película inicia como en una especie de lugar clandestino donde hacen peleas organizadas callejeras, pero no inicia en una especie de un bar como iniciaba en la versión original, que vemos a Dalton en un bar y que está protegiendo ese bar. Algo que tampoco me gustó mucho de la versión remake es cómo acaban con el villano principal. La escena realmente no es muy interesante, a diferencia de la versión original cuando derrotan a Brad Wesley, todos los ancianos del pueblo. Esa escena sí es muy recomendable y les recomiendo que vean cómo termina la versión original y comparen con la versión remake, que realmente no es muy interesante cómo termina con el villano. Pero un punto a favor que tiene la versión remake es la escena final que tiene Jake Gyllenhaal con Conor McGregor peleando en el bar. Realmente esa escena sí es muy interesante y el final cuando derrota a Conor McGregor con la música de Metallica es muy interesante esa escena. La escena final cuando lo derrota, muy recomendable para que la vean.
Hubieron otros dos puntos que no me gustaron de la versión remake, y es la pareja de Dalton, Ellie. Realmente el personaje, la relación que tienen ellos dos no tiene la misma chispa que tenía la versión original con la doctora Elizabeth y Dalton. Esa versión sí era muy interesante, porque en mi punto de vista personal me parece mucho más convincente las escenas de enamoramiento de la pareja en la versión original, y en la remake también me parecen buenas, pero me parecen mucho mejores las de la versión original. Y el otro punto que no me gustó de la versión remake es que el personaje de Dalton no tiene un compañero, un colega que se dedique a lo mismo que hace él en su trabajo. En la versión original se incluye el personaje de Wade Garrett, quien es un personaje que es compañero de Dalton y también amigo, que se dedica a lo mismo que hace él, y es un personaje muy importante en la película. Y por ese motivo considero que era un personaje importante que debieron incluir en la versión remake. Y en mi calificación personal del 1 al 5 a la versión original le doy un 5 absoluto. Es una película muy buena, la música, los personajes, la actuación, las escenas de peleas y de acción, el mensaje de la película, es excelente la película, se la recomiendo 100%, es una película muy disfrutable. Y a la versión remake le doy un 3.5, es una película buena y realmente también la recomiendo, pero sin embargo si la comparamos con la versión original, la original es mucho mejor. Por último, no olvides suscribirte y darle like a este videito.